Este año ha sido un año de bendición, ha sido un año que también ha habido, como en todos los casos, pruebas. Y hace unas semanas estábamos hablando acerca del proceso que Dios está haciendo con nosotros, que si nosotros recordamos hace muchos años o el tiempo en el que no conocíamos a Dios, había cierta oscuridad, cierta confusión. Es como cuando estamos en medio de un camino y se levanta el humo, ya sea por un incendio o el polvo, porque vamos caminando como que a ciegas, como que no tenemos un rumbo. Y cuando nosotros entendemos que Dios es el que comenzó en nosotros la buena obra, que no somos nosotros, no es que, yo tomé la decisión correcta para seguir a Jesús, sino que de alguna manera el Señor tuvo misericordia de nosotros y empieza en nuestras vidas un caminar. Y hablábamos acerca del proceso de que estamos en construcción, estamos en perfeccionamiento. Y algunos han notado inmediatamente, desde los primeros momentos de conocer a Jesús, han notado algunos cambios, pero hay otros cambios que todavía no se notan. Hay personas que todavía nos conocen y juzgan si nuestra fe es real, porque de momento, en ocasiones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones no coinciden con nuestra fe. Y cuando vamos caminando con esta pequeña carga, con esta espinita en el zapato, luego empezamos a notar que hay cierta, no quiero decir vacío, pero sí cierto sentido de que las cosas no valen la pena. De repente, aunque ya sabemos que Cristo murió por nosotros, que nos dio una oportunidad de vida nueva, vemos que el de enfrente, que es un experimento de psicología, que dice que el césped del vecino siempre es más verde. ¿Han experimentado esto? Que decimos, Dios usa a todos menos a mí. O a esa familia le va mejor que a la mía. O a aquel le va mejor que a mí. Y siempre vemos que el césped del vecino está más verde que el de nosotros. Siempre decimos que a los demás, sí, Dios los escogió, pero a mí como que se le olvidó el Señor que yo estaba por ahí sin rumbo, sin dirección, y como que se le olvidó darme un propósito. En el 2023 toqué por primera vez el tema del propósito, y hace muchos más años, si no me equivoco, 2021, volví a tocar, fue la primera vez que empezamos a hablar del llamado de Dios, de qué es lo que Dios tiene para nosotros. Luego estudiamos un poquito de forma muy general cuál es el propósito de Dios, pero si vamos dando seguimiento a los mensajes y a lo que Dios nos está hablando, si yo digo que Dios me tiene en un proceso, y yo digo entonces que en este mundo yo voy a estar con un propósito diferente, o una actitud diferente, o una misión diferente, ser sal y ser luz, entonces yo tengo que detenerme a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Decía por ahí algún pensador que hay 3 fechas importantes en la vida. Claro, le podemos añadir más dependiendo de la situación, pero una fecha importante es el día en que nacimos. Una segunda fecha importante es el día en el que conocimos a Cristo. Y una tercera fecha importante es el día en el que supiste para qué Dios te creó. Porque esta es una pregunta muy importante, muy filosófica. Hermanos, cuando los griegos se pusieron a pensar hace unos 2500 años, incluso en el tiempo de Jesús, y había gente, eran escuelas de pensadores. Estaría muy bueno haber vivido en aquella época. ¿Qué hacían en la escuela? Se sentaban y se ponían a pensar. Solo eso. Y se la pasaban todo el tiempo pensando. Y en medio de esta filosofía, en medio de esta forma de pensar, se hacían preguntas como las que hacen los niños cuando empiezan a tener conciencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí donde estoy? Y esta frase
¿para qué nací? ¿O cuál es el propósito de Dios para mi vida? La verdad es que cuando escuchamos un mensaje de la prosperidad donde dice que Dios te quiere empoderar, que Dios te quiere dar a ti lo que le va a quitar al que no es creyente, cuando Dios te va a dar las más grandes riquezas, o que Dios quiere hacer algo muy bueno y grande para ti, nos gusta, y por eso atrae a tanta gente que no tienen todavía una razón de existir. Sé que muchos sobrevivimos yendo a la escuela, yendo al trabajo, criando a los hijos, atendiendo a la esposa, atendiendo al esposo, haciendo algo, pero no es lo mismo cuando sobrevivimos que cuando ya sabemos exactamente para qué Dios nos creó. Y cuando esto sucede, automáticamente nuestra vida cambia. Yo les voy a contar que en las vacaciones, yo le tengo cierto temor a las vacaciones de mi trabajo, porque en mi trabajo yo tengo una rutina, tengo un horario de entrada, una hora de salida y algunas cosas que se salen de control, pero hay cierto orden. Pero en vacaciones yo ya no tengo agenda, y en vacaciones trabajo mucho más que cuando no estoy en vacaciones. Y yo nos ponemos en casa, hacemos un proyecto de vacaciones y decimos, estas vacaciones vamos a hacer tal cosa. Un ejemplo, creo que muchas familias lo hacen, en este tiempo vamos a pintar la casa y todos se dedican a pintar. Y ahorita vamos a chapear, ahorita vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. En la pandemia me llevó 3 meses hacer mi cocina, a hacer los muebles de mi cocina. Y durante esos 3 meses, que todos los días solo me levantaba dolorido, iba a las máquinas a cepillar madera y prepararlo, créanme que durante esos 3 meses me despreocupé de la pandemia. Claro, hubo muchas situaciones que yo tenía que atender, pero mi atención estaba centrada en el proyecto que tenía. Imaginemos entonces que Dios te revela a nosotros, espero que suceda hoy en esta mañana, y que el Señor se revele a nosotros y nos diga, yo te creé para esto, concéntrate todos los días de tu vida en lograr esto. Sería increíble, sería genial esto, ¿verdad? La Biblia dice acerca de la voluntad de Dios y el propósito de Dios, y en muchas ocasiones nosotros hemos tenido cierta confusión. Yo quiero tratar de aportar un poquito. Hermanos, la voluntad de Dios, sabemos que Romanos 12 en el verso 2 nos da algunas características de cuáles son sus propiedades. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? 3 cosas: buena, agradable, perfecta. Y esto suena muy genérico, esto suena como un producto de Herbalife, ¿no? Con esto vas a bajar de peso, te van a quitar las grasas, van a quitarte todo, vas a ser un superhombre y casi hijo de Superman. Pero no suena muy personal, suena algo muy general, ¿no? Ahora, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, cuál es la voluntad de Dios. Y lo dice explícitamente. Y les adelanto, alerta de spoiler, que esto será una de las siguientes cosas que vamos a estar mencionando aquí en este tiempo. ¿Qué dice Tesalonicenses 4, del 3 al 8? Así de forma muy rápida, si alguien lo lee, si ya lo encontraron. La voluntad de Dios es nuestra santificación, y de comunicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia cosa en santidad de honor, una pasión de concupiscencia como que conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es velador de todo esto, como ya vos hemos dicho y El 8. Pues no nos ha llamado Dios a justicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si teníamos alguna duda de cuál es la voluntad de Dios, aquí está. Y esto lo vamos a explicar un poquito más en los siguientes mensajes. Ahora, en forma breve dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Y luego empieza a desglosarlo. Ahora, esto es general. En Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, también si alguien ya lo tiene, nos ayuda con la lectura. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Porque este es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y tengan el conocimiento de la verdad.
La palabra voluntad, telo es, en voluntad, telo es, en deseo, que es lo que una persona quiere. Y dice que Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que aquella persona que te robó, aquella que te golpeó, aquella que abusó de ti, aquella persona que hizo cosas muy malas contigo, Dios quiere que esa persona sea salva. Así como nosotros en algún momento estábamos en ese casillero, en esa caja considerado una mala persona o una persona que tenía muchas cosas negativas, Dios nos alcanzó. Bien, esto es de forma general la voluntad de Dios, pero hoy vamos a tratar de enfocar mucho más la lente, de no solo ver el panorama muy por afuera, sino vamos a enfocarnos en nosotros, en lo que Dios quiere para ti específicamente, para mí específicamente. Hechos en el capítulo 9, verso 23, y vamos a tocar varias partes de este pasaje de Hechos capítulo 9. Quienes ya tienen algún tiempo, seguro desde que vieron el pasaje saben de quién vamos a hablar. Hechos 9 y el verso 15 dice: Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. 12 de Primera de Corintios, en el verso 4 al verso 7. Primera de Corintios 12, del 4 al 7, dice así: Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno, dice el verso 7, le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y este verso, el verso 7, que es el que quisiera volver a leer, dice: a cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Cuando dice a cada uno, significa que de aquí nadie se escapa. De todos los que estamos aquí, absolutamente todos recibieron una manifestación del Espíritu. ¿Lo creen, hermanos? No se escuchó. Si yo no lo escucho, ¿creen que Dios lo va a escuchar y que el diablo lo va a escuchar? ¿Creen, hermanos, que Dios les dio una manifestación del Espíritu a cada uno de ustedes? A todos y cada uno de nosotros. No hay alguien que diga: Dios no me dio nada, yo soy una excepción a la regla. Bueno, fíjense que hay una frase que yo recuerdo con vergüenza haberla mencionado en un mensaje hace más de 20 años. Y quisiera que me tengan un poco de consideración porque tenía meses de convertido. Y esta semana la escuché y tiene que ver con lo que estamos platicando. Ni las hojas de los árboles, ¿han escuchado eso? Ni las hojas de los árboles, ¿qué más dice? He escuchado varias versiones. Ni las hojas de los árboles se mueven, ni las hojas de los árboles se caen, ni las hojas de los árboles llegan al piso. La misma idea, ¿no? Si no es la voluntad de Dios. Yo recuerdo que una vez lo dije y alguien bajando del púlpito, esto fue hace 20 y tantos años, me dijo: eso que dijiste no está en la Biblia. Dije: ¿cómo puede ser? Lo bueno es que ya había internet. Llegué enseguida, no existía Google todavía, pero habían buscadores en aquella época, y me pasé horas buscando el verso y no lo encontré. Hoy tú puedes googlear y va a estar en el libro del Quijote de la Mancha. Don Quijote le dice a Sancho, que ahí está en la imagen: ni las hojas de los árboles se mueven si no es la voluntad de Dios. Así que si lo vas a citar alguna vez, cita a Sancho, no a Don Quijote. No cites la Biblia porque eso no está en la Biblia. ¿Y qué quiero decir con esta parte? Que muchas veces, si nosotros salimos de un bar borrachos y alguien pasó y nos atropelló, decimos: era la voluntad de Dios. Hermanos, es muy probable que esa no sea la voluntad de Dios. Que Dios ya lo sabe es otra cosa, pero que Dios sea lo que haya dispuesto para nosotros,
No necesariamente. Si nosotros andamos lejos de Dios, es posible que el Señor nos pueda traer algunas cosas para atraernos de nuevo, pero si algo me sucede, la Biblia dice que aquel que le hace un hueco a su vallado, le morderá la serpiente. Lo clásico, las mamás diciendo a los niños que andan caminando en la orilla de la barda encima y les dicen, te vas a caer, te vas a caer. No es que sean profetas, es que si estás arriba de una barda de 2 metros, caminando en un espacio de 7 centímetros, es muy probable que te caigas. En cambio, la persona que está sentado viéndote diciendo te vas a caer, lo más seguro es que no se caiga, porque esa persona no está allá. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que muchas de las veces nuestro camino lo guiamos no por el propósito de Dios, sino por lo que nosotros deseamos hacer en nuestro corazón, por nuestros deseos, por nuestras decisiones. Y Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero que su fin es muerte. En mi búsqueda de Dios, al inicio de mi conocer de la Biblia, cuando tenía 16 años, recuerdo que una persona se acercó y me dijo, ya que te interesa conocer estos misterios de la vida, lee metafísica. Si tú lees libros de metafísica, enseguida vas a comprender que no solamente existe Dios y Jehová, sino que hay otros dioses, otras civilizaciones, otras dimensiones y demás cosas. Estoy hablando desde hace muchísimos años. Ahorita hay mucho más confusión en cuanto a saber cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Hermanos, el hecho que Dios tenga una voluntad y que Dios haya dispuesto algo en nosotros no nos exime de responsabilidad. Es decir, yo recuerdo que en un retén de policía estábamos la fila y un muchacho se notaba pues que era su primer auto tal vez, o a lo mejor no era de él, pero era muy joven y venía conduciendo. Lo estaban regañando por los policías diciéndole que no tenía tarjeta, que no tenía licencia, que no había puesto sus señalamientos y demás. Y él decía, pero es que yo no lo sé. Y el policía enseguida sacó, ya saben, los policías se saben los reglamentos, y le empezó a decir todos los reglamentos y le dijo, el hecho que tú estés encima de un auto conduciendo, automáticamente tienes que saber el reglamento. A mí me la aplicaron en el Estado de México. Yo, según conductor experimentado, conduciendo por casi media república, y venía conduciendo en la mañana en el Estado de México, y me pararon los policías y me dijeron, ¿no sabes que no debes de circular a esta hora? Yo dije, pero yo investigué y aquí no hay no circula. No, pero tú tienes placas extranjeras y no puedes circular hasta antes de las 10 de la mañana. Y le dije, bueno, pues me espero hasta las 10 de la mañana. No, porque yo ya te vi, me tienes que pagar, ya saben, la mordida. Y después de haber investigado, resulta que era verdad. Yo debía haber sacado en internet un permiso para poder circular en cualquier horario. No tiene ningún sentido, pero yo tendría que haber investigado para poder circular por ahí. Y aunque no me extendieron multas, sino me robaron 50 pesos, porque me lo sacaron de mi billetera, no es que yo se lo di, metió su mano y lo sacó de mi billetera, pero el punto es que el manejar, el conducir, automáticamente tú tienes que saber el reglamento. Si te detienen por una falta que tú desconoces, eso no es ninguna excusa. Y Dios, por lo tanto, también, aunque Él ya tiene un plan, no exime, no nos libera de la responsabilidad de tomar malas decisiones. Si somos hijos de Dios y tenemos una Biblia, no hay pretexto para decir, Señor, es que yo no sabía que tú tienes un plan para mí. ¿Y acaso no estás leyendo la misma Biblia que están leyendo los demás? Donde dice que a cada uno le dio el Señor una porción del Espíritu. Es decir, no solo los que están aquí en un púlpito, en un escenario, tocando, predicando, son los únicos que Dios está usando. No es así. Y precisamente es algo que vamos a tratar de la forma más rápida, porque creo que es mucha información, pero es muy bueno comparar esto. Vamos a ver. No sabemos las imágenes, así que puse una ahí de cualquier producción de películas. ¿Por qué escogeríamos a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás y Mateo
Y menciono estos porque son de los que tenemos datos, ¿no? Porque hay otros que no sabemos exactamente qué es lo que hicieron. Pero de estos al menos, que estamos hablando de más de la mitad de los 12, o sea 7, ¿por qué escogerías a pescadores o a un recaudador de impuestos, a personas simples? De hecho, no había ninguna persona religiosa entre estos para crear una religión. Es como decir, voy a armar un negocio de comida, pero voy a contratar a todas las personas que no tienen nada que ver con comida. Es más, no va a haber ninguna mujer, y no es por ser misógino, pero las mujeres eventualmente son las que cocinan más, ¿no? Voy a contratar a puros hombres para que cocinen. Voy a tener una empresa de construcción, voy a contratar a puras mujeres para que carguen cemento, para que muevan la mezcla. Y dirías, ¿por qué voy a tomar a personas que no tienen nada que ver con una religión, nada que ver con un sistema de creencias, para crear un movimiento que hable de Dios? Hermanos, hay que ser sinceros en esta mañana. Muchos de nosotros nos vemos en el espejo y nos sentimos menos. No nos sentimos capacitados. Insisto, el césped del vecino es más verde. Dios a él le dio más, a ella le dio más, a todos el Señor les dio más, pero a mí, bueno, gracias a Dios ya soy salvo y con eso ya me siento feliz. Hermanos, muchos de nosotros nos vemos como ahorita estamos viendo a los discípulos diciendo, pues si no eran personas preparadas necesariamente, tal vez Mateo sí, pero después de ahí no había personas como que con las capacidades para poder iniciar un movimiento que 2000 años después sobrevive. Vamos a ver, miren esto que les puse acá. Es un resumen, claro, y no puse los textos porque son muchísimos, pero ya lo conocen. ¿Qué vio Dios en Pedro? Pedro era líder. Cuando Jesús se va, todos voltean y le dicen, Pedro, ¿qué hacemos? Cuando Jesús mandaba a algo para que se preparara, le decía a Pedro, tú vas adelante. Cuando el Señor ya había resucitado, le dice, Pedro, tú vas a dirigir. Hermanos, ¿cuántos tienen esas habilidades de liderazgo? Es notable cuando alguien es líder. Porque cuando esa persona no está, nada se empieza. Pero cuando llega esa persona, enseguida todo se empieza a armar, empieza a delegar, empieza a decir. Pedro era una persona que tenía este don de liderazgo. Y es claro que no todos van a ser líderes, si no estarían matándose unos entre otros, ¿verdad? Pero el Señor escogió a Pedro porque tenía liderazgo. También lo escogió porque era temerario, porque decía, oh, las aguas se están moviendo. Señor, manda que yo me suba ahí, manda de que yo camine sobre las aguas. ¿Cuántos han visto esas personas que les gusta jugar con los límites, ¿no? Que llegan hasta el último porque quieren sentir la adrenalina hasta el tope. Pedro era una persona que cuando estaba la situación, él salía adelante. Cuando había algo que enfrentar, él había escuchado que Jesús iba a morir. Hermanos, era un pescador. ¿Saben qué hizo? Se consiguió una espada. Yo recuerdo que de repente alguna hermana me preguntó, oye, cuando empezaron los movimientos del crimen organizado en nuestro municipio, hace varios años, me preguntó una hermana, estoy consiguiendo un arma, ¿crees que sea bueno? Y yo le dije, ¿para qué quiere un arma, hermana? Es que, ¿qué tal si me roban? Así saco al lado de mi Biblia, voy a traer mi pistola, y saco y le digo, arrepiéntete porque conocerás al Señor. Y le decía, ¿por qué? ¿Para qué quiere un arma? Si ya llegara el momento, bueno, no, pero es que ya ves que en Estados Unidos todos tienen sus armas. Y es verdad, hasta los pastores conozco que andan así entre su ropa, 2 armas, no una, 2, a veces 3 armas. Hermanos, Pedro era una persona que no manejaba armas y de repente cuando escuchó que Jesús iba a ir a la cruz, se consiguió una espada y estaba ahí en la noche orando y se acomodaba, me imagino, a la espada, y cuando llegaron sacó la espada pero no sabía usarla. Yo me imagino que le apuntó al corazón y le dio en la oreja y ¡fum!, le cortó la oreja a Malco. Pero era temerario, era atrevido. Y muy rápido, Jacobo, la Biblia lo describe como una persona fuerte, como una persona astuta para conseguir lo que quería. Describe a Juan como una persona con un carácter que después fue transformado en una persona con mucha nobleza y corazón de amor, que podía hablar
en Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 8, que Dios es amor. Dios escoge a Andrés como una persona que se preocupaba, porque era una persona que se preocupaba por aquellos que no conocen del Evangelio. Fíjense que aunque todos deberíamos ser evangelistas, hay personas que tienen mayor carga, que no los deja dormir porque su vecino no ha escuchado el Evangelio, porque su familiar todavía no conoce a Cristo. Muchos dicen pues que se vaya al infierno, pero este Andrés tenía una característica en el corazón, que quería evangelizar a los demás, que era un intercesor, que él era aquel que andaba buscando por todos lados, y posiblemente su carácter debía ser muy afable, una persona que rápidamente inspiraba confianza para poder evangelizar. Felipe era un moderador. Felipe era una persona que siempre se ponía en medio para poder alcanzar las cosas. Era calculador. Cuando estaban delante de la multitud de gente que tenía hambre, Jesús les dijo: ustedes denles de comer. Y enseguida Felipe hizo las cuentas y dijo: Señor, ni aunque compráramos 5,000 denarios de pan nos alcanzaría para darles de comer a todos ellos. Una persona que le gustaba hacer números, que era muy realista o objetiva. Tomás era una persona genuina, que él no temía decir lo que pensaba. Tomás era fiel. Tomás era aquel que dijo: Señor, muéstranos al Padre. Señor, yo quiero conocerte más. Mateo era un administrador. Mateo era una persona que tenía visión de proyectos, visión de campo, visión de negocios, que podía organizar las cosas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahora ya no parece tan descabellado que el Señor Jesús haya escogido a 12 personas con muchas características diferentes para poder levantar su iglesia. Hermanos, dentro de nosotros también tenemos personas con estas características. También tenemos personas que son administradoras, visionarios, con un corazón noble, que son fuertes, que son astutos, personas que son moderadores, que son calculadores, que son líderes, que son temerarios. Cada uno de nosotros tiene alguna de estas características. Por lo tanto, no está tan lejos que el plan de Dios para nosotros como iglesia se replique, se repita como lo hizo con sus discípulos. Hoy no voy a tal vez a poder decirte: Dios me dice que te diga, Dios va a hacer esto contigo. Pero lo que sí puedo hacer en esta mañana es decirte que Dios ya dio habilidades, talentos, aptitudes en cada uno de nosotros que son útiles para el reino. Si ustedes recuerdan, en Corintios 12 lo que leímos, dice: a cada uno le dio una manifestación del Espíritu, y luego en Reina Valera dice: para provecho, en NBI dice: para los demás. Y aquí es donde tal vez nos pueda ayudar a entender el tema del propósito. Hermanos, si Dios te hizo, voy a escoger cualquiera, moderador, no es para que te guardes. No voy a extenderme con la parábola, pero ustedes recordarán que el Señor agarra 3 siervos y les da en una talentos, en otras minas. ¿Qué hizo el de 5 o el de 10, dependiendo de la parábola? ¿Qué hizo el que tenía más? Lo puso en su perfil de Facebook, en sus características de Instagram, en sus redes sociales, y lo publicó y puso coach, moderador. ¿Qué es lo que hizo el que tenía 10 talentos, 10 minas, el que tuvo más? Todos sabemos, ¿qué hizo? Se puso a trabajar. ¿Y por qué se puso a trabajar? Porque había entendido que lo que Dios le dio no era para él, era para producir. Y esto es algo que se nos ha olvidado. A ver, hermanos, si Dios te dio un hijo nada más, ¿no crees que acaso sea algo que Dios te dio la oportunidad para poder moldear, hacer tu parte, para que esta persona alcance cosas increíbles? Si Dios te dio un talento, cualquiera que sea, hablando talento en el contexto bíblico no era la habilidad, sino era una moneda, era un recurso. Y pensémoslo en eso, en un recurso. Hermanos, yo no sabía, en la escuela hay una muchacha que no tiene una pierna, que tiene una prótesis.
y hay muchos muchachos, ¿no? Pero en particular hay una chica que a mí me ha sorprendido, no la he conocido, nunca he podido platicar mucho con ella, no le doy clases, pero me sorprende porque yo no sabía que tenía prótesis hasta que me dijeron que tenía prótesis. Y le decía, ¿cómo es posible? Si yo veo que camina natural y corre natural, porque la he visto correr naturalmente, no como cuando se nota que alguien tiene una prótesis. Y platicando con las personas que están trabajando con ella en la escuela, me dijo, sí, desde muy chica ella se propuso, porque conoció a otra muchacha que también tenía mucha naturalidad en el movimiento de sus extremidades, y dijo, yo voy a trabajar hasta que pueda caminar como ella, que no se nota. Porque pone su calceta, pone su pantalón, no se nota que tiene una prótesis. Hasta que de repente, como ella está bastante bien aceptada, se va a hacer ejercicio, pone su short y deja que su prótesis se vea por completo y anda caminando con una total naturalidad. Completamente. Yo la he visto brincar, correr, andar, no se nota ni siquiera. Cojeamos más nosotros, creo que los que estamos más para allá que para acá, que ella. Hermanos, tú dirás, es que Dios no me dio nada. ¿Y si te dio el Señor 2 piernas, 2 brazos y 2 ojos? Porque antes era broma, pero ahora hay mucha gente que no tiene 2 piernas, no tiene 2 brazos y no tiene 2 ojos. Es que solo tengo este cuartito. Oye, ¿sabes cuánta gente está buscando un lugar para dormir? Es que solo tengo este terrenito donde tengo mis sembraditos. ¿Sabes cuánta gente? Vean en las redes sociales cuánta gente está tratando de comprar un terreno ahorita que ya está carísimo. Hermanos, lo que Dios te dio, tenemos que entender que es para provecho, para los demás. Cuando entiendes que eso puede ser una bendición, lo que sea que Dios te haya dado, enseguida empiezas a notar algo diferente. Cuando esta muchachita camina, a mí me inspira, porque digo, ¿cómo es posible que ni siquiera la vea así cabizbaja y triste? La ves corriendo, sonriendo, ganando concursos y demás, diciendo, yo voy a hacer de mi debilidad mi fortaleza. Hermanos, los discípulos son un ejemplo de que no necesitamos gran potencialidad para que Dios nos use, pero que el Señor mismo es el que nos da a cada uno ciertas características. Si Dios te dio uno nada más, el gran temor o el gran peligro es que esa única cosa lo enterremos, lo guardemos hasta que el Señor venga y nunca lo pongamos a trabajar. Ahora, vamos a ver el siguiente caso. Aquí nos vamos a, tal vez, a poder aprovechar de que hay una descripción clara en la Biblia de qué fue lo necesario para el apóstol Pablo. Obviamente no sabemos si el apóstol Pablo tenía esa apariencia, pero posiblemente era medio calvito en los últimos años y acabó en la cárcel, ¿no? Esto es de acuerdo a las características bíblicas. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Pablo? Pues ya lo puse aquí directo. El apóstol Pablo tenía doble ciudadanía, o sea, él podía moverse tranquilamente entre los romanos y podía llegar tranquilamente a las sinagogas. Los discípulos no podían hacer eso. O iban a las sinagogas y cuando iban con los romanos, la ley les impedía poderse acercar. Él, el apóstol Pablo, tenía doble ciudadanía. ¿Qué otra cosa? Dice que fue criado a los pies de un maestro de la ley llamado Gamaliel. Tenía estudios teológicos, había estudiado la Biblia, tenía celo por Dios. Él pensaba que persiguiendo creyentes estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, pero Dios utilizó ese celo de guardar la santidad de Dios para otro propósito. Y el apóstol Pablo tenía una fuerte influencia por su pasado. Recordemos, sin tener que leer todo, recordemos qué pasa en Hechos capítulo 9. Les voy a relatar, lo pueden leer completito, sin ningún problema en sus casas. Y ahí va. El apóstol Pablo, pero antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Era original de un lugar llamado Tarso, que por cierto hay muchas personas conocidas en la ciencia, en la filosofía, que fueron de Tarso también.
Ahora, Pablo se estaba yendo a capturar cristianos hacia Damasco y llevaba órdenes de arresto de los cristianos. En medio del camino el Señor se manifiesta a él y con una luz que dice que los demás también escucharon la voz, pero no veían nada. Pablo cae del caballo y empieza un diálogo con Jesús. Y le dice, Pablo, Pablo, Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo contesta, ¿quién eres, Señor? Y por eso digo que fue Jesús, porque Jesús dice, yo soy Jesús. Imagínense, ya el Señor no estaba de forma corporal. ¿Saben lo que significa que escuches la voz que te diga, yo soy Jesús, cuando estás persiguiendo a los seguidores de Jesús, aquel que murió? ¿Saben lo que significaba en la mente de Pablo eso? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y luego entonces Pablo contesta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué haré? Y a partir de acá, Dios le dice, anda, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y aquí es donde vamos a tratar de aplicar lo nuestro. Hermanos, yo no sé cómo fue tu caída del caballo. La mía fue cercana, alrededor de los 16 años. Terminé tirado en una calle porque me dolía la espalda, porque me dolían los riñones, por tanta Coca-Cola. Cansado de tomar malas decisiones de mi vida, de tener una familia disfuncional o de sufrir muchas cosas relacionadas con el alcoholismo y empezar a tomar mis propias decisiones completamente equivocadas. Cuando el Evangelio llegó a mi vida, y yo siempre comento, cuando yo vi a mi papá, una persona que toda la vida fue alcohólica, sentada en una mesa leyendo la Biblia, yo dije, si Dios pudo hacer eso, yo necesito a ese Dios. Si Dios pudo sentar a la persona más mala que yo conocía en ese momento y la pudo hacerse sentar y leer la Biblia y orar, yo quiero a ese Dios. Yo necesito a ese Dios. Y la caída del caballo fue grande, al menos para mí, en mi mente y en mis cosas, porque automáticamente muchas cosas cambiaron. Pero a partir de ahí empieza, al igual que con todos nosotros, un proceso que puede llevarse mucho tiempo, descubrir cuál es el propósito. En el verso 15 que leímos hace rato, el Señor le dice a un profeta llamado Ananías, Ananías, vas a ir y vas a ir a la casa, incluso le da la dirección, le mandó la ubicación por WhatsApp y le dijo al Señor, la calle que se llama Derecha. Y ahí, en una casa, vas a encontrar a alguien que se llama Saulo y le dice, él está orando. Y ha visto en una visión, que yo ya le di, que va a llegar un hombre llamado Ananías a ponerle la mano sobre él. Y el Señor le estaba hablando ahorita al hombre llamado Ananías. Yo siempre comento que si Ananías, que se puso al tú por tú con Dios, le dijo, Señor, pero estás seguro, no te estás equivocando, porque ese hombre nos quiere matar. El Señor, si veía que Ananías no aceptaba, iba a agarrar a otro Ananías y le iba a traer de otro lugar para que se cumpla lo que él dijo. Y el punto acá es que cuando llega Ananías ya había entendido y le dice, hermano Saulo. Antes de decirle hermano Saulo, ya había discutido con Dios, diciéndole, Señor, ¿estás seguro que es él? Porque él viene aquí para arrestarnos. Y es donde el verso 15 le dice, ve, porque instrumento escogido me es para anunciar mi nombre a los gentiles. Ve, porque instrumento escogido. Es bien fácil. Hermanos, ¿de dónde saliste? ¿De dónde te sacó el Señor? Del alcoholismo. ¿Sabes dónde te va a llevar el Señor? A hablarle a personas que están en el alcohol. ¿De dónde el Señor te está sacando? Del bajo concepto de ti mismo, de la autoestima por los suelos. Dios te va a llamar a inspirar a otros. ¿De dónde Dios te está sacando? Ahí mismo. Solo necesita, vuelvo a lo que mencionábamos, a procesarte y te va a volver a enviar. Yo Hechos 9 lo he leído y lo he predicado quién sabe cuántas veces, y todas las veces Dios me habla algo. ¿Por qué Dios lo siguió mandando a Damasco? Suena horrible lo que voy a decir. Si yo fuera Dios, no lo hubiera llevado a Damasco, porque iba a causar problemas, porque estaba yendo para perseguir cristianos, y si ya lo tomé, ya lo transformé, ya le llamé
¿para qué lo mando en el mismo lugar? Mejor lo encierro en alguna otra provincia y después lo mando a predicar. Pero el Señor le dijo, sigue yendo a Damasco, pero ahí se te dirá lo que debes de hacer. Proceso. Ahora, les puse 4 puntos. Son sugerencias, obviamente, ¿no? ¿Cómo puedo identificar el propósito? No puedo decir, oh, Dios me reveló y esa es la única verdad para todos. No. Pero en la palabra de Dios nos muestra, en el caso del apóstol Pablo, específicamente de una persona, qué es lo que pasó. Número 1. En Hechos, en el capítulo 9, en el verso 6, el Señor le dice clarito al apóstol Pablo que Dios lo iba a usar. Es más o menos como lo que ahorita les acabo de decir. Levántate, entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. 1 Corintios 12:4, el Señor le dio una manifestación del Espíritu a cada uno. A cada uno. En Efesios, en el capítulo 4, dice que es una medida de fe que Dios nos dio a cada uno. Hay algunos que rápido se desaniman. Hay unos que no importa lo que pase, se van a quedar ahí hasta el final. Dios nos da a cada uno diferentes circunstancias. Bueno, primer punto, Dios te está hablando a ti, a mí, personal, individual, específicamente, sin importar nada. De ahí, en el verso 15, que es lo que leímos, el Señor le dice al profeta Ananías, ese hombre es mi instrumento escogido. Dios no pudo usar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no iba a poder presentarse ante los gobernadores y ante los reyes a dar clases de historia o clases de lo que implicaba lo que hizo Pablo. Y Dios nos usa a cada uno de acuerdo a su propósito. Entonces lo primero es, Él nos da un propósito, conócelo, o sea, entendamos todos que Dios tiene algo para cada uno. Número 2, en el verso 9, que es cuando el Señor está diciéndole a Ananías, voy a leerlo, dice así, estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Hermanos, Dios le cerró la boca a Pablo. ¿Qué le cerró? ¿Y él qué hizo cuando ya no veía? No comió ni bebió. ¿Les ha pasado esto de no comer ni beber? ¿Cuándo les ha pasado eso? Por mucho tiempo, cuando hay una crisis, ¿verdad? Cuando hay algo difícil. Después de que él estuvo 3 días sin comer ni beber, en el verso 11 le dice, el Señor le dice a Ananías, anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, dije Simón es Judas, ¿verdad? En la calle llamada Derecha, y preguntan por un tal Saulo de Tarso, está orando. Hermanos, hay gente que quiere descubrir su propósito y se lo pregunta a ChatGPT, a Gemini o a Meta IA, o lo está poniendo en Facebook ahorita, Instagram, ¿para qué Dios me creó? Mándame el prompt. Mándamelo por correo, por WhatsApp. Queremos que Dios nos hable, pero no buscamos hablar con Dios. Queremos que el Señor nos revele para qué nos ha creado y solo tenemos nuestro tiempo de comunión el domingo de 9:30 a 12. El apóstol Pablo sabía que Dios lo había llamado y automáticamente tomó una postura de adoración. Automáticamente dejó lo que era tan esencial como comer y beber. La semana pasada hablamos de las cosas del mundo. Automáticamente dijo, yo voy a buscar en primer lugar a Dios, aún antes que la comida. ¿Han visto personas que están muy hambrientas y hasta se les olvida orar? O sea, la comida es primero, hasta antes de dar gracias por la comida. ¿Se imaginan el grado de compromiso? La Biblia dice que Pablo, para poder conocer lo que Dios le había dicho que le iba a decir, se puso a buscarlo. Y esto no tiene ninguna fórmula mágica, es obvio. Si yo quiero conocer lo que Dios quiere, no lo voy a encontrar en las redes sociales o en un dispositivo. Ni alguien va a venir y me lo va a decir. Yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que estar teniendo tiempo de calidad con Él para que Él me hable. El apóstol Pablo estuvo orando y en el verso 16 dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. El propósito venía junto con un proceso, ¿se acuerdan?
Y de ahí voy a ver en el siguiente verso, en el verso 18, bueno, no es el siguiente, pero el 18, dice que después de que le impuso las manos y oró, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. ¿Cuántos días llevaba sin comer ni dormir, ni beber? Al menos 3. Y cuando recobra la vista, yo creo que todos nosotros pediríamos unos taquitos antes de cualquier cosa. Cuando se levantó, fue bautizado. Terminó ese tiempo de ceguera y lo que hizo fue continuar buscando a Dios y luego, dice, comió. ¿Se dan cuenta que primero son las cosas de Dios? Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, vendrán por añadidura. Primero a Dios. Ahorita que estamos con el tema de las enfermedades, cambios de temperatura, cuestiones virales, lo primero es orar. Luego, si quieres, puedes ir al doctor. ¿Tienes mucha hambre? Primero dale gracias a Dios que sí tienes algo para comer. Luego comes. ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti? Primero busca a Dios. Luego te puedes poner a leer cualquier otra cosa. Pero primero ora. Oremos. Primero busquemos esa comunión. En el capítulo 9, en el verso 9, el apóstol Pablo reconoce algo importante. Dios reconoce algo importante en él. En el verso 18 y en el verso 20, que son la tercera cosa. Cuando él recobra la vista, dice, serás lleno del Espíritu Santo. Hermanos, esto de identificar lo que Dios nos ha dado no es una cuestión de orgullo. No es de decir, oh, Dios me hizo tan guapo, Dios me hizo tan hermosa, Dios me dio tantas bendiciones para que yo lo disfrute. Hay que aprender a identificar. En Gálatas, cuando el apóstol Pablo relata su conversión, dice, yo me di cuenta que soy hebreo, fariseo, perseguidor, porque tenía mucho celo de Dios. Me di cuenta que tengo muchas ganancias, pero todo eso lo puse a un lado. En la frase exacta dice, lo tengo por basura. En otra versión dice, lo tengo por estiércol, con tal de alcanzar a Cristo. Es decir, yo tengo que identificar qué es lo que Dios ha hecho en mí y qué es lo que Dios ya me dio y tomarlo con humildad. Hay que aprender a identificar lo que naturalmente Dios ya me dio. Hermanos, cada uno de nosotros tiene algo diferente. Cada uno Dios nos dio algo. Hay que aprender a identificarlo con humildad. Y lo último, en el verso 26, de ahí mismo de Hechos 9, dice así: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Noticia nacional, internacional, se convierte Daddy Yankee. Y cuando se convirtió Daddy Yankee, todo el mundo decía, es fake, es falso. Cuando saca su primera canción y se vuelve un hit de canción cristiana, todo el mundo decía, por eso se convirtió, porque ahora ya no solamente va a vender con los no creyentes, sino ahora va a vender también música con los creyentes. Hermanos, Daddy Yankee fue un artista, o es un artista pionero en el reggaetón, el creador del reggaetón, se le conoce, hace muchos años. Ahora que se convierte, hermanos, la gente, los creyentes sobre todo, empiezan a tirar piedras por todos lados. Y la gente que no es creyente dice, no me importa la letra, me importa la música nada más. ¿Cuántos tenemos que trabajar bastante por lo que nos hace falta? El apóstol Pablo empezó a predicar y la gente tenía miedo de él. ¿Qué es lo que le hacía falta a Pablo? Si tenía el conocimiento, tenía el llamado de Dios, tenía el propósito de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿por qué no lograba su objetivo o el propósito? Porque lo que no tenía es testimonio. A Pablo lo reciben por el rey Agripa, por dos reyes en realidad, y lo reciben bien porque decían, es Saulo, aquel que mandamos a matar gente por ahí, sí, oh, tráiganlo. Su pasado le abría esas puertas, pero entre las personas comunes no pasaba nada porque su pasado hablaba muy fuerte.
Y hoy puede ser que sea tu primer año de convertido y nadie te hace caso, nadie te cree. No te preocupes, porque el propósito de Dios para que se logre tienes que trabajar en que tenga consistencia. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Que no tenía suficiente testimonio. Hermanos, cuando pasa el tiempo, 14 años, de acuerdo a la Biblia, ahora cuando Pablo se paraba, todo el mundo le hacía caso. ¿Por qué? Porque ya había testimonio. Es decir, sus palabras ya coincidían con sus acciones. Al principio no, ¿por qué? Porque tenía más pasado que vida con Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer para que nuestro propósito se cumpla? Hay que trabajar en lo que nos hace falta. El Señor nos da algunas partes, pero hay otras partes que hay que construirlas precisamente a lo que le hemos llamado el proceso, el crecimiento, la perfección que Dios va dando en nuestras vidas. A lo mejor hoy ya tienes la claridad, pero todavía no sabes cómo articularlo, no sabes cómo llevarlo a la práctica. No te preocupes. El Señor le dijo, yo te voy a mostrar, pero va a pasar un tiempo. No va a ser inmediato. ¿Se acuerdan? Ya terminamos. ¿Se acuerdan cuántos años tardó Noé en construir el arca? ¿Se acuerdan? Dios habla al único hombre que quería conocer de Dios en esa generación, llamado Noé. Y le da un propósito y le dice, construye un arca y ahí van a entrar los animales, tu familia, y se van a salvar de algo que yo voy a enviar que se va a llamar diluvio. Muy parecido a lo que va a pasar cuando el Señor venga y todo mundo sea juzgado, ¿no? Ahora, entre el propósito y el cumplimiento, 100 años se llevó construyendo el arca. Pero si Dios me prometió que yo sería la luz, sí, ya lo identificaste, pero no va a ser así. El apóstol Pablo inmediatamente cambió muchas cosas, pero no pudo cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque tuvieron que pasar años, 14 años dice la Biblia, al menos, para que ahora su testimonio pese. Hermanos, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos revele cuál es el propósito particular. Pero no te quedes con la idea, Dios ya me lo reveló, mañana mismo el Señor lo va a hacer. No funciona así. Tenemos que pasar por el proceso. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos y que todos seamos santos. Pero el propósito específico de cada uno, tal vez algunos sí van a ser llamados para ir a África, para ir a otros lugares. Otros van a ser llamados para servir aquí, dentro de las 4 paredes. Otros van a ser llamados para servir en sus hogares. Otros para en sus trabajos ser esos que abren el Evangelio. Otros se dedicarán a enseñar lo que es la palabra de Dios. Otros se dedicarán a llevar a la gente a la adoración. Otros escucharán y darán consejos sabios. Otros trabajarán con niños. Otros trabajarán con jóvenes. Otros trabajarán con damas, mujeres. Otros con hombres. Otros van a trabajar con enfermos. Otros van a trabajar con los que están en la cárcel. Otros van a... Se entiende que hay mucha necesidad y no nos tenemos que estar peleando porque quién va a predicar cada servicio, ¿no? O quién va a dirigir los servicios, o quién va a cantar. No es a eso a lo que nos estamos refiriendo. El Señor tiene un propósito específico. Hermanos, estamos en un tiempo en el que necesitamos que los muchachos, los jóvenes, enfoquen su atención en buscar a Dios, porque así como en el tiempo de Daniel, así como en el tiempo de José, así como en el tiempo en el que fuimos cautivos o el pueblo fue cautivo, se necesita que los jóvenes sean una diferencia y no seguidores, sean líderes y no aquellos que formen parte del montón. Obvio, no solo es para los jóvenes, es para todos, pero los tiempos complicados, donde los que ya estamos más para allá, que si subió el dólar, que si Estados Unidos está peleando con China, con Rusia, si cae una bomba mañana nos vamos a morir los viejos y ya se quedan los niños y los jóvenes que sufran. Ellos son los que deben de preocuparse por el futuro. Hermanos, el propósito de Dios para ti, para mí, es específico y cada uno de nosotros debe de trabajar primero en conocerlo y segundo, en lo que nos corresponde para que se vuelva una realidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y como en cada servicio, no quiere decir que cada servicio nos arrepentimos,
pero posiblemente en esta área de nuestra vida necesitemos ponernos a cuenta, porque a lo mejor no le hemos dedicado el mismo tiempo a la búsqueda de Dios. Escuchamos un mensaje bonito y esperamos sentados a que suceda y no hemos hecho nuestra parte. Posiblemente este sea el momento para poder pedir perdón, orar y comprometernos con el Señor. Oremos.